De nuevo. Bueno, como decía, es un privilegio, ¿no? El ser parte de esta programación, porque es el centro del Día del Señor, ¿no? Esta parte que ahorita vamos a desarrollar. Y quiero, bueno, ya le di gracias a mi Dios y quiero agradecer a la hermana Betty por invitarme con gusto. Este es un privilegio y es una lección que la verdad me ha dejado hasta ahorita algo muy lindo, ¿no? Algo que va a quedar grabado en mi mente y en mi corazón, y eso es lo que quiero compartir con ustedes. Quiero que el Señor me bendiga dándome esas palabras de dulces, porque la verdad nos duele a veces a la iglesia cuando se predica acerca pues de la obligación, ¿no? Que tenemos de predicar este bendito evangelio, y pues de eso habla la lección. Creo que es el momento oportuno, ¿no? Porque a eso nos ha llamado el Señor, y es una pregunta, ¿no? ¿Por qué testificar? Y es una pregunta que tiene una respuesta muy clara, ¿no? Porque es una orden, ¿verdad? Eso es lo que Mateo 28 nos dice, ¿no? Por tanto, id, Él está diciendo, es una orden, pero una orden con amor, y una orden de que si el jefe nos manda, Él nos quiere capacitar, Él quiere hacer todo para que nosotros representemos esa santidad, ¿no? Así es de que el versículo de memoria habla de que nuestro Padre Celestial es el más interesado en la salvación del pecador, del hombre, ¿no? Y que todos lleguen al conocimiento de la verdad. ¿Y de qué verdad? De Cristo Jesús, nuestro Salvador, ¿no? Pero ¿en qué contexto dice que porque esto es bueno y agradable? Si nosotros no podemos excluir, ¿no? Que habla en el contexto de exhortándonos ante todo que hagamos, dice, oraciones rogativas por los reyes, ¿no? Hasta por el presidente Donald Trump o los de nuestros países, por todos los gobernantes y por todos los que no realmente conocen el Evangelio, las buenas nuevas de salvación. Y realmente cuando vemos en la Biblia, aparte que aquí el anhelo de Dios es que todos procedamos al arrepentimiento, como dice el Pedro, también vemos que los tres tienen parte en la salvación nuestra, ¿no? Primero, vemos a un Dios que perdona pecados. Segundo, vemos a Jesús que murió por nuestros pecados. Y tercero, vemos al Espíritu Santo que nos convenció para llevarnos a Cristo. Y bueno, los tres están interesados, y nosotros, oh, eso es lo lindo, hermano, yo quisiera que lo captemos, ¿no? Tener el privilegio que los ángeles quieren de llevar este bendito evangelio, las buenas nuevas de salvación, es increíble. Cuando nosotros nos atrevemos a cumplir ese mandato, hermano, yo soy un apasionado de los milagros, del poder de Dios. Y fue cuando yo le pedí al Señor esa compasión por el perdido, ¿no? Por mí mismo, porque si primeramente yo tengo que tener a Cristo para poder compartirlo, porque nadie puede compartir a Jesús si no lo tiene. Entonces yo quiero tenerlo, Señor. Yo quiero tener esa verdad. Y bueno, ahí fue cuando empecé a ver, ¿no? Realmente a ese Dios vivo y verdadero, porque el hecho que yo esté hablando ahorita es la contestación a una oración que Él me hizo, ¿no? Donde claramente hasta me dio de lo que se iba a hablar, ¿no? Porque el Hijo del Hombre vino a buscar lo que se había perdido. Por eso es que yo glorifico al Señor, porque Él es digno, Él se revela. Y eso quiero yo hoy compartir con usted, ¿no? Que realmente el momento no es el oportuno, pero gracias al Señor que a través de las redes sociales no hay excusa y lo podemos seguir haciendo, ¿no? Y yo hay que orar para que después de que esto pase, primeramente Dios, Él va a permitir que sus hijos vayan a recoger la mies, porque ahorita, como nosotros no estábamos predicando, Él está predicando. Así de que
El otro versículo, ¿no? Clave, porque de aquí se tiene que desarrollar toda la lección que yo quiero compartir con ustedes. Está en el capítulo 19 del libro de Lucas, el versículo 10, ¿no? Que dice que, porque el Hijo del Hombre, dice, vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Es interesante que esa frase, el Hijo del Hombre, Jesús la pronuncia 55 veces en el Nuevo Testamento, y es interesante que él se dio ese nombre, el Hijo del Hombre, porque ya se había dicho en el libro de Daniel, ¿no? El Hijo del Hombre, como lo que vio, la visión que vio Daniel como el Hijo del Hombre. Bueno, tenemos que tener también el contexto por qué Jesús dijo estas palabras, que el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Jesús fue realmente, por decirlo así, no criticado porque entró a la casa de Zaqueo. ¿Y quién era Zaqueo? Aquí donde vemos lo lindo, ¿no? De que el Señor no hace excepción de personas, ¿no? Era un publicano, que ahí dice que era rico, jefe de publicanos y rico, y procuraba ver a Jesús, pero no podía, dice, a causa de dos cosas. Era pequeñito y la multitud. Y aquí viene también la enseñanza, ¿no? Hay gente que quiere ver a Jesús hoy en día, y yo lo sé, y que nosotros no seamos parte de esa multitud y de esa pequeñez para impedir que pueda alguien ver a Jesús. Y bueno, como dije, no pensaron bien, porque entró a una casa de un hombre pecador, dice, como es el fariseo, ¿no? Hermano, es increíble cuando nosotros conocemos la gracia de Dios, que no importa qué tan bajo yo haya caído, y el Señor, su gran amor y su gran misericordia, me restaura. Después vemos que Jesús dijo claramente: hoy ha venido la salvación a esta casa. ¿Por qué? Porque había llegado Él, y vemos que la salvación no es la religión, es una persona, y se llama Cristo Jesús. Entonces, eso había llegado a la casa de Zaqueo. Por eso es que Jesús dijo estas palabras, que Él había venido realmente, y a eso vino, ¿no? A buscar y a salvar lo que se había perdido. Y queremos hacerle una pregunta al versículo: ¿qué es lo que se había perdido? Y ya sabemos, ¿no? Que el hombre perdió el Edén, el hombre perdió el paraíso, y a eso vino nuestro Salvador, ¿no? Porque encontramos desde el libro de Génesis, ¿no? En el capítulo 3, 9 y 10, que Dios mismo, cuando el hombre, el primer Adán, le falló, ¿no? Fue Dios mismo, no lo abandonó por haber pecado, hermano. Yo puedo fallarle a mi Dios, y yo tengo que entender que Él no me ha abandonado. Dios estaba allí, y le llamó y le dijo que a dónde estaba, le dijo al hombre. Y aquí vemos, hermano, la historia triste, ¿no? Que aprendemos de Adán. Dios buscándonos y el hombre escondiéndose. Me escondí porque tuve miedo. Hermano, el pecado hace que yo me esconda de Dios, y por eso es que nosotros hoy hemos llamado para buscar al pecador, ¿no? Para ir por el perdido, pero no ir por el interés a que haga algo por la iglesia. No. Esa compasión para que no se pierda, ¿no? Porque realmente la Biblia me enseña que los sanos no tienen necesidad de médico, porque no he venido, dijo el Señor, a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. Por eso es que nosotros no podemos ser como los fariseos, de criticar al que supuestamente es demasiado pecador. Hermanos, si usted tiene un vecino, un familiar, y sí los tenemos, que vaya Jesús contigo, porque eso es lo que tenemos que llevar, la salvación que llegue a esa casa, ¿no? Porque también ellos son hijos de la promesa, ellos también tienen derecho a la salvación. Y vemos en 2 de Corintios,
un pasaje que nos aclara también a qué vino Jesús. Segunda de Corintios. Vamos a ir a Segunda de Corintios. Voy a leerlo en el capítulo 5. Segunda de Corintios. Vamos a ir hasta adelante. Segunda de Corintios 5. Y dice aquí la Biblia, porque Dios, dice, estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. ¿A quiénes le recomendó a nosotros hoy? Reconciliar al hombre con Dios, a nosotros. De eso estamos estudiando. Mira, hermano, estos textos son muy lindos. Lo voy a repetir, que Dios, dice, estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. Estábamos en enemistad con Dios. Nacemos en contra de Dios. El hombre no le gusta. Y cuando Jesús dice, ¿no? En su palabra, cuando Pablo escribió, inspirado por el Espíritu Santo, en Romanos 5:1, dice que nosotros somos justificados a través de la fe en Cristo Jesús. ¡Qué bendición! Y sigue aquí el versículo 20 y dice, así que somos, oiga bien, ¿quiénes somos? Embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros, o rogamos en nombre de Cristo, reconciliaos con Dios. Cuando usted va a un hogar, tenga la completa seguridad que usted es un enviado, usted es un embajador, usted va en nombre del Todopoderoso. No tenga temor, no tenga miedo. Así es de que reconciliemos al mundo hoy, así como nosotros fuimos reconciliados con este bendito evangelio, ¿no? Entonces, yo dije, porque el tema de la lección así es, ¿no? ¿Por qué testificar? Y yo dije también que es una pregunta y es una respuesta muy clara, porque mi padre me lo pide, ¿no? Y como hijos obedientes, pues queremos agradar al Señor, ¿no? Porque si dice que Él es el más interesado en la salvación, y de hecho el que más se alegra cuando yo me arrepentí y llegué al conocimiento de Cristo, Él hizo una fiesta. Y también, hermano, quiere hacerla por nuestros conocidos, nuestros compañeros de trabajo, ¿no? Él quiere hacer lo mismo. Y desde el Antiguo Testamento encontramos a un Dios realmente interesado en que su pueblo sea esa luz para al perdido, para este mundo que está en oscuridad. Por eso Isaías en el capítulo 61 dice, 60, el profeta escribió, ¿no? Levántate y resplandece, porque ha llegado tu luz, y la gloria de Jehová ha nacido sobre ti, y sobre ti, dice, nacerá el sol de justicia, ¿no? Así es de que esa promesa, hermano, es triste porque vemos que el pueblo de Dios no lo fue. Y también el no obedecer a esa orden divina, a esa orden con amor, hermano, trae consecuencias. Y nosotros vemos en la Biblia también qué pasó con Jonás. Jonás desobedeció la orden. Jonás desobedeció el mandato divino de ir a predicar, porque es triste que Dios queriendo salvar y Jonás no. Y yo digo a veces, Señor, perdóname, pero yo creo que he sido como Jonás, ¿no? Tú me mandas a predicar y yo me voy para el otro lado. Y vemos también que la parábola de la higuera
Claramente Dios, por decirlo así, no se refiere a Israel, que no fue su pueblo, que no fue esa luz para las naciones. Así es de que hay consecuencias, hermano, y hoy es el día de salvación, ¿no? A lo mejor yo no lo he estado haciendo y a lo mejor no es el momento, como dije, ¿no? Pero Dios abre puertas como la que ahorita estamos experimentando, ¿no? Yo estoy aquí un poco retirado, usted también en el valle, pero estamos escuchando la palabra de Dios y me dio alegría ver a cada uno de ustedes, ¿no? A la hermanita Solís, que vemos que ya le creció el pelo, dijo mi esposa. Así es de que es interesante, ¿no? Me alegré yo, ¿no? Y también, hermano, vemos que lo que yo hoy quiero compartir con ustedes, y yo lo veo clave porque, mire, hermano, a nosotros nos han enseñado que está bien que yo lea la Biblia, que ore y traiga una persona, pero eso no es todo, hermano. Yo se lo digo en serio, porque mi ejemplo al que yo tengo que imitar es a Jesús. Y cómo, qué es lo que tenía Jesús, qué es lo que atraía, que las multitudes querían estar con él, que la gente quería estar con Jesús. Y sabe qué, hermano, póngame mucha atención, porque para mí yo lo he experimentado y esto es la clave. Y se lo repito, no es, hermano, porque hay gente que estudia más que yo la Biblia, que ora más que yo y comparte los testigos de Jehová o otras denominaciones. Pero eso no es estar bien, porque así nos han enseñado que estando leyendo la Biblia, orando y testificando. No, hermano, mire, lo que Dios quiere es lo que Jesús nos enseña. Y voy a leer desde el Antiguo Testamento porque está también en Lucas 4 lo que yo voy a compartir. Y mire, esto es lo que yo necesito para testificar y para testificar como Dios quiere, con poder, porque el que me manda, Él me instruye, Él me capacita, Él me da los recursos y los medios que yo necesito. ¿Qué es lo que tenía Jesús? ¿Por qué tuvo éxito en la testificación? Y aquí está escrito. Él dijo, un versículo muy conocido por usted, el Espíritu de Jehová. Eso, hermano, necesitamos, esa llenura del Espíritu. Porque si no, no va a pasar nada, como a veces hemos fracasado. El Espíritu de Jehová, el Señor, está sobre mí porque me ungió Jehová. Me ha enviado a predicar. Él nos están enviando a nosotros, pero no quiere que nosotros vayamos sin el Espíritu Santo. A predicar, dice, buenas nuevas a los abatidos, hermano. Hay gente que está abatida realmente. A vendar, dice, a los quebrantados de corazón, a publicar libertad a los cautivos y a los presos, apertura en las cárceles, a proclamar el año de la buena voluntad de Jehová y el día de venganza de Dios nuestro, a consolar, dice, a todos los enlutados. Hermano, esto es lo que Jesús tenía y esto es lo que yo necesito para ir a testificar. Hermano, el Espíritu Santo, la llenura no te va a dejar quieto y esto lo traes en la sangre y no importa dónde estés, como el apóstol Pablo, que estaba en la cárcel o donde quiera que estaba y allí predicaba. No importa que ahorita estemos encerrados, hermano, pero podemos predicar. No hay excusa, porque el Espíritu Santo, esa semilla que Dios ha puesto en nosotros, no te deja tranquilo y nos impulsa. Pero si no lo tenemos, hermano, no va a pasar nada. La iglesia primitiva, hermano, tenemos ese ejemplo y esta es otra clave, hermano. La iglesia primitiva, ¿por qué tuvo éxito? Hermano, es claro. Ellos tomaron la firme decisión de apartarse del pecado y permitirle al Espíritu de Jehová que los purificara, que los santificara. Hermano, es así. Dios no puede usar un vaso sucio. Dios no puede ocupar un instrumento sucio. Hermano, todos vemos en la Biblia, los hijos de Aarón fueron lavados
para empezar el ministerio. Usted quiere empezar un ministerio poderoso, hermano, vaya al desierto y dígale: Espíritu Santo, límpiame, porque yo no puedo limpiarme solo. Límpiame, purifícame, santifícame, porque así es, hermano, no hay otro. No te creas que con solo eso que nos ha enseñado. El libro de los Hechos dice también claramente, 1:8: pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos. Solo así podemos ser testigos. Solo así podemos llevar las buenas nuevas de salvación llenos del Espíritu Santo. Hermano, está claro. Pero esto es, créemelo, yo lo he vivido. No estoy inventando tanto método que la gente dice. No ha funcionado. Una vez el hermano Douglas dijo que ¿a dónde están todos los que se bautizan? Y sí, duele porque no se hizo, porque el Espíritu Santo no los convenció, sino que fueron otros métodos. Y por eso la gente se va, hermano. Así es de que, como te dije, ¿no? Perdona porque yo quiero a hacer de bendición y como dije, ¿no? Que Dios me ayude a hacerte esa conciencia, ¿no? ¿Qué estoy haciendo yo por Cristo? Porque no es que yo me vaya a salvar sin no hacer nada, como todos esos capitán del Titanic que se hundió la gente y se ahogó y él no hizo nada, ¿no? Y así estamos nosotros. No, yo tengo en la mente, hermano, que Dios me ha puesto por atalaya y que Él me va a pedir cuentas por la sangre derramada del impío, ¿no? Y donde me acuerdo de la gente que en mi familia o los que yo conozco, digo: Señor, porque mi tarea es hablarles. El Espíritu Santo es el que hace el trabajo. O sea, yo no puedo convencer a nadie. Por eso es que la necesidad y la urgencia tuya y mía es la llenura del Espíritu, porque si no, no va a pasar nada. Entonces, hermano, eso es lo que hizo la iglesia primitiva, ¿no? Así que, hermano, Dios realmente no va a usar un instrumento que no esté limpio, ¿no? Hasta en los hospitales, ¿no? De modo que el mismo instrumento ocupen para operar a todos los enfermos. Imagínate qué va a pasar, ¿verdad? Tiene que esterilizarse, es lo que veo que mi esposa hace, ¿no? Así es de que definitivamente, hermano, pero la gran pregunta es, y hoy bien, ¿qué predicar? ¿Qué tengo que predicar yo? Y ahí está el problema, ¿no? Porque a veces andamos predicando, hermano, hasta la ley al inconverso. ¿Y cómo, hermano? No, Dios no nos ha mandado a eso. Dios quiere, en primer lugar, cuando yo dije ¿qué predicar, hermano? Pues fácil, el Evangelio, las buenas nuevas de salvación. El Evangelio de la promesa, ¿no? Esa promesa hecha a nuestros padres. ¿Y de dónde? Desde Génesis 3:15, hermano. Desde ahí está. O sea, que Dios prometió así salvar al hombre. Y voy a leer yo, para que vea que no estoy inventando nada. En el libro de Romanos, en el capítulo 1, el versículo 1, allí está, ¿no? Dice: Pablo, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol, apartado para el evangelio de Dios, que él, oiga bien, había prometido antes por sus profetas en las santas escrituras, acerca de su Hijo nuestro Señor Jesucristo, que era del linaje de David según la carne, que fue declarado Hijo de Dios con poder según el Espíritu de santidad, por la resurrección de entre los muertos, hermano. Y aquí es otro versículo que me voy a saltar hasta el 16, porque aquí da dos cosas por las cuales yo no puedo avergonzarme de ir a predicar. Y el apóstol le escribió: porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios. ¿Para qué? Para salvación a todos los que, aquel que cree, para todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego.
Hermano, no te avergüences, porque oye lo que dijo Jesús: el que se avergonzare de mí y de mis palabras en esta generación adúltera y pecadora, yo me avergonzaré de él cuando venga en las nubes de los cielos. Hermano, no te avergüences. No quiero que te pase lo de Jonás, no quiero que te pase lo de la higuera. Hoy estás escuchando la palabra de Dios como que Jesús te lo esté diciendo, nomás que mis palabras no son dulces como la de él, pero agárralas como Jesús te la está diciendo, porque ese es el problema nuestro, que creemos que el hermano te está tirando leña o palo. No, hermano, no. El que te ama, y cuando te vi a todos los que estaban ahí conectados, sentí alegría, sentí amor por ustedes. Entonces, si yo los amo realmente, yo tengo que decirles la verdad. Yo a veces tengo que entregar una palabra muy dura, y yo sé que voy a ofender, y sí, hay gente que se ha molestado, pero hermano, tenemos que hablar la verdad. Dios espera que yo predique. Así es de que, hermano, no te avergüences, ¿no? Así es de que el evangelio de la promesa que dio a nuestros padres, imagínense, de Moisés, de Abraham, está la bendita promesa, ¿no? Y bueno, yo te quiero decir que este libro sagrado que estoy leyendo es un libro de promesas. Y oye bien, sin promesa no hay fe. Y el evangelio de Dios produce fe, porque nosotros cuando lo creemos, porque así dice la palabra de Dios. Entonces, hermano, mire, sin promesas realmente no hay fe. Y Dios busca a hombres que le crean a Él, que crean sus promesas. Quiero yo que tú seas, hermano, ese hermano, ¿no? Que le crea a Dios. Así es de que el evangelio, las buenas nuevas de salvación, no es una lista de reglas, no es de condenación. No, el Señor dijo que Él no había venido a condenar a nadie. Él vino a salvar. Es lo que pasó con Zaqueo, y no entendían los fariseos, ¿no? Así es de que nuestro deber es hablar. ¿Y qué voy a predicar? Ya lo dije. ¿Qué voy a decir? Compartir el evangelio, hermano. Te parecerá difícil, no sé cómo lo vas a entender, porque dice que el evangelio para los gentiles es locura. Para los griegos era otra cosa, pero Pablo dijo que para él era poder de Dios, y así es. Entonces, tú predicas lo que Dios te manda que entregues, esa palabra, que no le quites y no le pongas, ¿verdad? Porque la Biblia se explica sola. Y deja, y te sorprenderás los resultados después. El problema es que yo lo he cometido, predicaba a veces lo que yo quería, y así no. Tú vas a predicar, ¿qué es lo que vas a hacer primero? Ora y dile: Señor, dime qué le digo a tu pueblo, qué le digo a mis hermanos, ¿ok? Y ya Él te da la palabra, y claramente, hermano, el versículo no te va a dar como hoy, que andan buscando nuevas revelaciones en el internet y todo, y que no sé qué y que no sé cuándo. No, el evangelio no ha cambiado, hermano. Desde aquí nos hemos alejado de la iglesia primitiva. Entonces, hermano, mira, debemos nosotros, hermano, volver a las escrituras, replantear todo. Y Dios es un Dios de principio. El evangelio es el que apartó desde antes de la fundación del mundo, y sigue siendo como Dios salva a las personas. Comparte a Jesús, dale el evangelio, y te sorprenderás los resultados, porque el Espíritu va a hacer la obra. Tú solo cumple y obedece lo que Dios espera y quiere que prediques. Eso es todo, así de fácil, sin complicaciones. Entonces, hermano, ¿qué más quiere Dios que prediquemos? ¿Qué predicaba Pablo? ¿Qué predicaban los discípulos? Y ahí está también la enseñanza, ¿no? En 1 Corintios 1:23, pero nosotros, escribió Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, predicamos a Cristo crucificado. Levanta a Cristo, habla de Cristo. Por eso somos cristianos, ¿no? Como los de Antioquía. ¿Por qué le llamaron cristianos? Hermano, simple. Ellos no podían vivir, ni hablar, ni dejar de hablar de Cristo. Entonces dice aquí, voy a repetir: pero nosotros predicamos a Cristo crucificado, para los judíos ciertamente tropezadero. Así fue.
y para los gentiles locura. Pero para nosotros, hermano, es poder de Dios. Entonces, cuando vemos en la Biblia, desde el Antiguo Testamento, palabra de Jehová dice que vino al profeta a Zorobabel diciendo, dice, no es con espada, no es con fuerza, no es con nada de eso. Hermano, no con métodos inventados por hombres. No. Es con el Espíritu de Jehová. El Espíritu es el que convence. Hermano, nosotros no podemos convencer a nadie. Por eso es que la gente se va, porque las ilusionamos con métodos humanos y se van. Pero si en verdad el Evangelio los llevó a Cristo, si en verdad el Evangelio los mostró en la situación que estaban, los hizo ir en arrepentimiento y fe, créamelo, que no se van a ir de la iglesia. ¿Ok? Porque también, hermano, puede ser que la semilla se dé, ¿verdad? Y no sabemos cuándo va a dar fruto, ¿no? Así es de que testificar. Tenemos mucho. Ahora, hermano, yo voy a desarrollar más también que predicar. Por... No, perfecto. Sí. Perdone que lo interrumpa, le quedan 5 minutos. Ok, hermano, entonces rapidito vamos a terminar, ¿no? Me quedé a medias, pero está bien. Ok, hermano, ¿qué predicar? Pablo a Timoteo le dijo claramente, te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo que juzgará a los vivos y a los muertos que prediquen la palabra. ¿Por qué andamos predicando psicología o otras cosas o haciendo reír a la gente, hermano, en los púlpitos? No me ha mandado el Señor a eso, ¿no? Jesús dijo claramente que se predicase en mi nombre, en su nombre, el arrepentimiento y el perdón de pecados. Jesús mismo dijo que llegó desde entonces empezó Jesús a predicar, dijo, arrepentidos porque el reino de los cielos, dijo, se ha acercado. Eso es lo que tenemos que predicar, ¿no? Vi volar por en medio del cielo a otro ángel que tenía el evangelio eterno. ¿Para qué? Para predicar a los moradores de la tierra, diciendo a gran voz, temed a Dios y dale gloria, porque la hora de su juicio ha llegado. Hermano, la Biblia es clara en qué nosotros tenemos y debemos predicar. ¿Ok? Entonces, no podemos repasar, no podemos seguir, el tiempo se acabó. Que el Señor te bendiga y que el Espíritu Santo no te haya revelado y te mostrado. Si tú no lo has hecho, hoy tú sabes que la clave del Señor era esa llenura del Espíritu Santo para poder predicar con denuedo y con poder, como lo hizo la iglesia primitiva. Que Dios te bendiga, querido hermano.